Le damos la bienvenida al día de hoy, un día de guerra y victoria. El Señor te dice que te ama ahí donde estás, porque el Dios Todopoderoso tiene poder. Él es grande en batalla, Él vence. Él es Dios Todopoderoso. Y dile tú ahí donde estás: Señor, yo te amo, porque Dios te dice: hoy vas a iniciar un viaje, tienes un llamado y has sido escogida, hija, desde antes de nacer. Has sido escogido, hijo mío, desde antes de nacer, y tienes un llamado, y Dios te va a mostrar ese camino que tienes que seguir. No todo, pero te lo va a ir mostrando parte por parte, porque Dios te va a dar un poder para avanzar, y tendrás que confiar en Él, porque es difícil. Estos tiempos son difíciles, porque la opresión del enemigo se ha levantado, pero Dios está ahí y te dice: cree en mí, confía en mí en todo aspecto, ten fe, porque como tal, cada paso que vayas dando vas a avanzar y vas a tener salvación, y con la fe vas a recibir revelación en este camino que estás dando. Debemos depender de Dios, es lo que te dice ahora mismo: depende de mí, hija mía, depende de mí, hijo mío. Y aunque la aflicción esté ahí, el problema, la enfermedad, la falta de trabajo, los problemas que estén, olvídalos, porque Dios está ahí y Dios te va a acompañar. Él te escucha, Él va a cumplir cada paso contigo, Él te va a dar la mano. Por eso tienes que apoyarte en la Biblia, te dice el Señor: tienes que apoyarte en mi palabra y en la oración, porque va a hacer que esa relación que tienes tu hija y tienes tu hijo con el Padre crezca, porque va a crecer, porque Él va a hacer que vuelvas a Él y te va a dar las instrucciones paso a paso para resolver esos problemas que te están afligiendo. A través de la oración y de la palabra de Dios te va a decir cómo solucionar tus problemas. Dile: Señor, yo quiero profundizar en una relación contigo y quiero llegar a otros niveles de relación, Padre Celestial. Quiero llegar a relacionarme contigo de una forma sobrenatural, de una forma que sobrepase todo entendimiento, Señor. Padre Celestial, te damos la bienvenida, Padre. ¿Qué influencia mi vida? Eso me está preguntando. ¿Qué influencia tu vida? Padre Celestial, toma el control de mi mente, palabra, lengua, espíritu. Que seas tú actuando, ya nada de este siervo, sino que seas tú llevando esta palabra. Y dice Génesis 11:10, vamos en las Biblias, rápidamente, Génesis 11:10. Y dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijas e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber, del pueblo de los hebreos. De allí viene la lengua hebrea. Engendró a Heber. Y vivió Sala después de que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años. Después engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años. Engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Abraham y Nacor y a Harán. Y engendró a Abraham.
Una diferencia a Abraham, pero es el mismo. Abraham es el padre exaltado, Abraham es el padre de la fe. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Los descendientes de Taré. Y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Esto actualmente es Irak, Babilonia. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai, que referencia la realeza como princesa, ese nombre. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas de Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo. O sea, Lot es hijo de Harán y Harán es hermano de Abraham. Y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Impresionante. Familia, está hablando de la familia. ¿Cuántos hermanos tenemos? ¿Cuántos sobrinos? ¿Cierto? ¿Cuántos conocen y cuántos desconocen? Abraham conocía y empezó a llevarlos a ellos en el camino de Sem. O sea, es como tener un pastor en la familia que va llevando a cada miembro de la familia a la iglesia. Eso estaba haciendo Abraham. Lo que pasa es que muere su hermano, ¿cierto? Muere Harán y pues queda Lot, hijo de Harán, con Abraham. Y forman una familia, o sea, Abraham recibe a Lot como su hijo. ¿Qué significa en la actualidad? Que muchas veces nosotros asumimos una función con los sobrinos y con cada miembro y tenemos que recibirlos como si fuesen o son de la misma familia cuando van conociendo del Señor, porque hasta que Lot no conoció y perteneció no hubo reconocimiento, pero son familia, son sangre y hay amor en la sangre. Pero el Padre Celestial dijo ahora, la influencia. ¿Qué influencia aquí? ¿Cómo Abraham influenció a Lot? ¿Y cómo nosotros, padres, influenciamos a nuestros hijos? ¿Será que los influenciamos con ira, con dolor, con mal genios? ¿Será que por el desespero del príncipe de este mundo que nos está exasperando todo el tiempo, tomamos eso en nuestra propia familia y no nos controlamos? Porque es lo que quiere el enemigo, desunir la familia, ese núcleo familiar, destruirlo. Él viene a matar y destruir la familia por donde sea, como sea y con las herramientas que sean. Él no tiene misericordia, pero nosotros sí tenemos armamento para defendernos. Entonces tenemos una armadura, ¿cierto? Tenemos armas de corto y, como me decía mi esposa, de largo alcance. Pero tenemos que empezar a conocer esas armas y a trabajar para protegernos y no dejarnos sacar. Porque de pronto usted quiere abrir la llave de la puerta de su casa y el enemigo se la va a cambiar por desesperarlo. Y usted dice, pero yo la metí 3 veces y la puerta nunca abrió. Pero sí me puse de mal genio y alteré y que botaron la llave y la tenía en la mano. Y después, cuando estaba más tranquilo, abrió la puerta con la misma llave. ¿Qué llave abre la puerta? ¿Y qué llave está abriendo las puertas de nuestro corazón? ¿Hasta cuándo cambiaremos nuestro corazón con una correcta llave? No solo somos nosotros, es nuestra misma familia que está ahí. Es donde tenemos que empezar a tomar una conciencia colectiva de que como familia y núcleo nos tenemos que blindar en una armadura de Dios. Y no dejar que las tinieblas nos ganen, sino enfrentarlas
empezar ya a atacarlas. No defendernos como siempre hacemos, y tenemos que salir y atacar, pero en unidad de familia, en unidad de iglesia. Y ahí viene la influencia de la iglesia en las familias, es el tema de hoy. La influencia de las iglesias grandes en las familias y qué están haciendo realmente. Y dice la palabra de Dios, algo muy importante aquí. Dice el Señor que Abraham, para poder hacer lo que hizo, necesitaba un soporte, algo en que sostenerse. Y que cuando bajara sus brazos, esa mujer de valor estuviese ahí para no dejarlo caer. Porque donde no está mi esposa, yo caigo. Donde no está la esposa, no hay nada. La esposa forma al hombre porque es mujer virtuosa. Y lo engrandece o lo destruye. Son dos opciones. O ayuda al hombre o lo destruye. Porque el hombre no puede vivir sin su mujer. Y su mujer sin su hombre. Son media naranja unida por Dios y presentada en el altar. Y aquí pasa lo mismo con Sarai y con la esposa de Harán. Dos esposas que van a dar soporte a sacerdotes. ¿Qué quiero decir? Que un sacerdote no puede hacer la labor de una iglesia si no tiene a su esposa. Y aquí él está resaltando esa labor de esta mujer en la palabra de Dios, porque le dice, van a ir a Canaán, pero vas a ir con tu esposa, porque está el plan, es de la familia. O sea, vamos a tomar Canaán, es con familia, con mi esposa y mis hijos, no yo solo. ¿Qué tal yo, hombre, obtener el éxito y mi familia ya tirada? No, no tiene lógica. Por eso es que yo voy adelante con la familia, el núcleo familiar, a obtener las bendiciones. Una casa nueva, gigante, lujosa, una camioneta lujosa, grande, porque Dios me los da. Es Él. Pero ¿qué tuve que hacer? Empezar a romper ataduras en las manos, en los pies. Dejar mi carne y decirle, Señor, me rindo ante ti. Te sirvo, soy tu sacerdote. Eso hizo Abraham. Abraham veía hasta la misma Sodoma y Gomorra tanta maldad, y Abraham decía, no, yo no quiero eso. Yo quiero servirte, Jehová, como sirvió Moisés. Te quiero servir. Ten compasión y misericordia de mi familia, porque te quiero servir y bendíceme. E hizo Abraham eso. ¿Pero por qué hace Abraham eso? Porque hay un plan desde la antigüedad hasta el tiempo actual. Hay un plan de redención que se basa en Cristo Jesús. Hay un pueblo que se llama Israel, que está siendo atacado. Ese mismo pueblo que viene de esta descendencia de Abraham es un pueblo de bendición y es un pueblo que marca a los semitas aquí en la actualidad para mantener un equilibrio en el mundo. Por eso vino a través de Abraham, Isaac y Jacob hasta nuestro Señor Jesucristo en la redención de nuestros pecados. Por eso hoy celebraremos la cena. Porque Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, incluyendo al Señor Jesucristo. Nos dice, y a los descendientes, como así hablara de muchos, sino como de uno y a tu descendencia, la cual es Cristo. Entonces tú vas a declarar y vas a decir, mi descendencia es de Cristo y mi ascendencia es de sangre de Cristo. Y se rompen. Palabras proferidas se están cayendo en este momento. Dices, yo soy herencia de Cristo. Soy herencia de Cristo. Y se rompe todo yugo en este momento. Y se rompe todo yugo en este momento. No me tocará. Aquí esta palabra nos revela que no podemos ser bendecidos en nuestra propia fuerza. Revela que no podemos seguir adelante como sacerdotes si no tenemos a una mujer de valor, una mujer virtuosa. Y no podemos salir adelante si no hemos entregado nuestro camino al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con Abraham y Sara? Primero, Dios empezó a conocer el corazón de Abraham con detalles. Empezó a conocer el corazón de Sara y empezó a mandar pruebas. ¿Por qué Dios manda pruebas? Y Sara cayó y le dijo, no, ya no aguanto más.
¿Sabes qué? Toma a esa mujer, a la empleada, a la mujer que está ahí, ¿cierto? A la esclava, tómala. Cometió un grave error. Señor Jesucristo. Pero aún así, Dios llamó a Abraham y le dijo: ven, Abraham, voy a soplar aliento de vida. Y ahora no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Y le sopló vida. ¿Qué significa soplar vida? Es cuando tú eres en la actualidad una persona que no ha sido bautizada, que no ha sido liberada de demonios, y vas a la iglesia y allí te llevan en unos estudios de discipulado y te llevan a una liberación y te sacan los demonios que tienes, y luego vas a aguas y eres bautizada. En el momento que entras a aguas, desciende el Espíritu Santo y eres una nueva criatura. Y el viejo hombre queda atrás. Eso hizo Dios al soplar vida en Abraham. Y le dijo: te llamarás Abraham y serás el padre de todas las naciones. Y le dijo: Sarai, ven, ya no te vas a llamar Sarai, te vas a llamar Sara. Y habrá eco otra vez de tu descendencia. Y ella no lo entendió y fue terca. Por eso nos dice ahora: las mujeres deben ser sabias en este tiempo y no dejarse influenciar de las cosas del mundo. Porque si la mujer cae, toda la familia cae, incluyendo al esposo. Perdonen, pero es la verdad. Entonces, mujer sabia y virtuosa, hay una palabra de Dios que dice en la Biblia cómo ser una mujer sabia y virtuosa y no se deje influenciar de las redes sociales, de las tendencias, de la moda, de lo que no es. Usted tiene que estar consagrada en la palabra, porque es que estos tiempos son muy peligrosos, mujer. Entonces tiene que ser prudente y no cometer el error que cometió Sara. ¿Y por qué cometió Sara ese error? Porque Dios le había puesto una prueba al corazón de Sara y era no tener hijos. Pregúntate: ¿y qué prueba ahora Dios te tiene, mujer? ¿Qué te duele? ¿Qué prueba estás pasando? ¿Vas a aguantar o te vas a rendir? Yo sé que quieres tener hijos, sí, pero es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. ¿Por qué vas a plasmarle a Abraham que tenga un hijo que no debía tener en el tiempo que no era? ¿Por querer hacerle un favor a él? ¿Favor de qué? Y mira lo que causaste, mujer. A ese pecado actualmente Israel está en guerra por ese pecado. Mira la influencia de un pecado de una mujer tan grande. El hombre comete pecados, pero no tienen tanto impacto como el de una dama, por la herencia que tiene desde Eva. Entonces, si vemos la historia, este es el año 2024, estamos a poquitos suspiros de la tribulación, de la llegada del Señor Jesucristo. Pero para entender el futuro, debemos entender el pasado. ¿Y cuál es la posición de la iglesia actual con la familia? ¿Y cuál es el pasado? ¿Cuál era la posición de la primera iglesia? No hablo de la primera iglesia del Apocalipsis, ¿cierto? ¿Cuál fue el nombre de la primera iglesia? Cuando se manifestó el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo le dijo: me voy, pero vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, para que los apóstoles empezaran a hacer el trabajo y recibieran el Espíritu Santo. Ese tiempo de gloria en Efeso. 7 iglesias que manifestaron. Pero antes de esas 7 iglesias hubo una primera iglesia que fundó Sem. Sem, el hijo de Noé. Y Sem tuvo que pasar muchos eventos, en muchas formas, como lo pasa un sacerdote en la actualidad. Pero lo interesante es que Sem no sabía que era sacerdote. No sabía que de él vendría un linaje como Melquisedec, de él vendría un linaje, ¿cierto?, heredado. Sabía el compromiso de su padre Noé al poblar la tierra,
Sabía que tenía unas órdenes, pero él internamente en su sangre ya había sangre de sacerdocio, que ni Jafet ni Cam tuvieron. Entonces aquí el Señor nos dice, ¿qué impacto tuvo este señor Sem en la historia? Sem impactó todo en ese tiempo. Fueron las primeras familias y vivieron en Medio Oriente, en el Oriente Antiguo, y fundaron todos los pueblos hebreos y árabes. Estamos hablando de todos los pueblos del Medio Oriente. Estamos hablando entre pueblos musulmanes, pueblos judíos, hebreos, toda esa región se formaron. De la persona más importante surge de Abraham. ¿Y cómo surge? Una parte del pueblo árabe dice que viene de ascendencia del primer hijo de la mujer esclava, de Agar, y el segundo viene por el hijo de Abraham, Isaac, el hijo menor. Pueblos hebreos y pueblos árabes se parten. Ahora se volvieron a juntar, ¿sí? En Abu Dhabi se juntó la iglesia católica, la iglesia musulmana y la iglesia judaísta, o de Judea, o los israelíes. ¿Por qué no están los cristianos allí? ¿Por qué no estamos nosotros? Ya van a saber por qué. Y entonces, desde esta creación de Sem, la iglesia empieza a trabajar, pero viene la influencia. Entonces Sem se parte en dos. Pero él no lo sabe. Hay los que están ungidos por Dios, sacerdotes semitas, y hay los que no están ungidos. Pero ambos tienen una bendición sobrenatural, porque Jafet vivía en las tiendas de Sem y Cam se había ido lejos. Entonces Sem influenciaba a Jafet y las decisiones de Sem eran totales en los pueblos. Vimos cómo la torre de Babel fue destruida por Dios porque se salió del orden, pero ahora no le faltó al enemigo influenciar a su misma simiente de Sem. ¿Y cómo lo hizo? Dice que Sem trató de organizar 3 ciudades. La primera fue Elam, la siguiente fue Asiria y la tercera fue Aramea. De Aramea viene la lengua arameo y fundada por Aram. Cada ciudad tiene el nombre del hijo que fundó, y Asiria fue fundada por Asur, y ahora vemos ese sector que tiene que ver con Siria al norte. Elam, ubicada en Irak, Irán, propiamente es Elam. Esos fueron las 3 primeras familias sentadas en la tierra legalmente. O sea, siempre preguntan, venga, ¿y cuáles fueron las primeras civilizaciones? Estas 3 fueron las primeras civilizaciones. No más, la de que se fundó con Adán y Eva en el paraíso, la que fundó en tierra. Bueno, la primera fue la de Enoc, que fue destruida después del diluvio. Las primeras civilizaciones que se sostuvieron fueron estas, porque las anteriores fueron destruidas por agua. Pero ¿qué pasa con estas 3? Que cuando se abren, la influencia empieza a estar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Se están separando y entonces la influencia es diferente en cada sector. Aquí pasó lo mismo. Unos dijeron, ustedes sigan su pueblo de sacerdote y nosotros vamos a dedicar a las artes, a la agricultura, a sembrar, a investigar, a las matemáticas. Mire que la influencia del ser humano es fuerte, y empezaron a trabajar y mover ese pueblo hasta lo que vemos actualmente, que pues hay avance tecnológico, conocimiento. Los descendientes de Sem introdujeron varios idiomas, el más importante el arameo, por el pueblo de Aram. ¿Qué quiero decir? Que Aram se trató de mantener en obediencia a Dios. Le daba temor el diluvio y por eso no pecaba, mientras que los otros pueblos sí pecaban. Pero los otros pueblos florecieron en agricultura, en construcción. Entonces, este lenguaje arameo se volvió el lenguaje del comercio. Este es el mismo idioma que habló nuestro Señor Jesucristo, arameo. Es una lengua muy, muy antigua, ¿sí? Que actualmente, en la actualidad, no la hablan. Es una lengua muerta, pero existe. Por ejemplo, nosotros tenemos el Padre Nuestro en arameo. Cuando se habla ese Padre Nuestro en arameo, hay poder. Hicimos un cuadro con el Padre Nuestro en arameo. Está en latín, en hebreo y arameo. Y hay poder.
hay poder, sino más en ese cuadro se sentía el poder en la oración, se veía cómo se iluminaba. Entonces uno dice, hay poder, esto es real. También construyeron ellos una cultura y práctica espiritual por región. Se empezaron a segmentar, empezaron a hacer idolatría. Mientras que alababan a Jehová, a Dios Padre, los semitas del pueblo arameo, los otros empezaban a alabar y a crear estatuas de oro, a ser idólatras. Habitaron esos tres pueblos en Mesopotamia, pueblos semíticos que se juntaron con los acadios y los babilonios. Uno de los pueblos más antiguos son los babilonios. Los babilonios traían mucha cultura extraña, digamos que oscura. Entonces metieron una escritura que trataron de mezclar con estos tres pueblos y metieron esa escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme eran unas tablillas de arcilla y greda con dibujos y garabatos, pero cada garabato tenía historia. Esta escritura fue adquirida por Egipto, los egipcios la mantuvieron, y jeroglíficos llamados en ese tiempo y que se mantienen en la actualidad. Estos también tenían cierto poder, pero de la oscuridad. Entonces, teníamos una tablilla de influencia de luz, de arameo con el Padre Nuestro, pero por otro lado tendríamos ya una tablilla cuneiforme con influencia egipcia, antigua, del lado oscuro. Lo llaman el libro de los muertos, el libro de brujería, hechicería y muchas cosas complejas que las ven en las películas. Allí nacieron. Entonces, ¿qué más hicieron? Ellos desarrollaron la contabilidad. Uno de los pueblos de Jafet empezó a desarrollar el conteo, empezaron a desarrollar un comercio. Mira, el trueque, empezaron a avanzar y desarrollaron sistemas numéricos para la observación astronómica de los ciclos y los calendarios. Aquí nació el primer calendario. Y dice que tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot su hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos a Ur de Caldeos. ¿Qué quiere decirnos aquí en el tiempo de Abraham? Que las influencias hacen que los hijos de Dios se tengan que ir. Y ahí voy porque es lo mismo que nos está pasando en la actualidad. Entonces, una zona que está podrida o un edificio que está mal, hijos de Dios viven allí y lo levantan y bendicen a todas las personas que habitan. Esos pueblos semíticos bendicieron a esas pueblos. Nosotros bendecimos a los que están aquí. Pero ¿qué hacen los que están ahí? Por influencia del enemigo, no por ellos. Por influencia del enemigo. O la calle o el barrio empiezan a afectarlos y a hacer una influencia. Entonces, ¿qué hacen con el pueblo semítico de Dios? Que se va. ¿Y qué pasa? Que cuando el pueblo de Dios se va, viene destrucción total. Y si esa cuadra que era bendecida es destruida totalmente, viene la destrucción, la muerte, se pudre. Si el edificio que mantenía a los hombres de Dios se van, el edificio se cae sus simientes y se caen las familias que por la proximidad eran bendecidas. Porque es que la palabra de Dios tiene poder. Esto no es juego. El poder, hay poder en su sangre. ¿Qué tiene que hacer? Amar a sus levitas, no dejarse influenciar del enemigo, porque los sacan. Dice el Padre que nosotros tenemos que aprender a sacudir los pies. Mi culpa no es. ¿Tu culpa? No es. Eso pasó con este pueblo semita. Esa influencia hizo que se apartara. Cuando se apartó, los otros dos pueblos entraron en lo que dice la palabra. Entonces dice, se cumplió la travesía de llegar a Canaán, pero estos pueblos de Sem no llegaron. ¿Por qué no llegaron a Canaán? Porque no se enfocaron en las cosas de Dios. ¿Qué tuvieron que haber hecho esos dos pueblos? Si el pueblo de arameo se fue, el arameo cumplió su trabajo, le dijo a ellos, mira, te enseño, pilas,
Es que soy superior, construí la Babel, me creo más que tú, no eres nada, y lo he hecho. ¿Cumplió? Arameo cumplió, pero mire lo que pasó con los otros. No quisieron escuchar la palabra que quedó remanente y siguieron en sus cosas y no en las de Dios. Creyeron que sus edificaciones, que estaban decoradas artísticamente y tan hermosas, mostraban su alto nivel de desarrollo y van a mantenerse con comercio, porque les iban a creer. Que su organización sociopolítica los iba a mantener sin el pueblo de Dios ahí y que no les iba a llegar desgracia. Entraron en idolatría al pasmar su conocimiento en las cosas. Y aquí surge algo importante. Se llama el poema de Gilgamesh. Es un antiguo escrito. Hablamos del primero de la luz, de Arameo. El segundo de las tablillas, pero ahora de las tablillas surge Gilgamesh. Un poema, una epopeya influenciada por la Torre de Babel. Gilgamesh es un poder y rebelión levantada en templos de Sigurats, donde se levantaron principados demoníacos como Marduk, Asruk, Samash, Ishdar, Adad y Dagón, con el que tenemos que pelear en la actualidad, este Dagón. Son ángeles caídos que bajaron con el demonio y quedaron en la tierra y empezaron a meterse en estatuas de oro, como las del rey Ramsés en su tiempo en el faraón. Tomaban posesión de la estatua y se movían. Esos ángeles caídos tomaban control. Y había brujería, hechicería, y ya empezaron estos dos pueblos a dejarse influenciar Elam del mal. Pero ellos respaldaban toda esa inmoralidad y toda esa amistad con su pueblo a través de la brujería y los vendaban. O sea, el pueblo no sabía que estaban siendo gobernados por el mismísimo infierno. Y creían que todo estaba bien, porque la brujería vela, la hechicería vela y no deja que la gente, como hacen en la iglesia actual con la brujería actual de las grandes iglesias cristianas que velan con brujería, hechicería. Y ya voy allá, porque hay influencia demoníaca en las iglesias actuales. Y Jesús lo dijo en Mateo 24:26. Ten cuidado de dónde te vas a ir a meter y que no sea una falsa doctrina. Fuerte, ¿no? Pero real. Fuerte. Y hay muchas iglesias así, que van por explotar, usar, manipular a las personas. Por eso aquí hay que hablar claro de qué influencia semita, que tú que eres una persona sana, que quieres hacer las cosas como Dios quiere, mantenerte la línea. Pero necesitas discernimiento y que alguien te lo diga para que tú despiertes el discernimiento del Espíritu Santo en ti. Entonces, no podemos dejarnos controlar ni llevar donde no debemos estar, porque esas son pequeñas torres de Babel que se manifiestan ahora cambiando la naturaleza de vida, el propósito y el legado de Dios. Lo empiezan a transformar, a enmascarar, aplican eso y velan las personas. Nosotros como descendientes de Sem tenemos que mantenernos firmes, no dejarnos salir de lo que el Señor nos está mandando a hacer. No es por lo que diga un pastor, un siervo, no. Es porque usted tiene su tiempito allá con la Biblia y usted se habla con el Señor. Esa es la verdad. Usted no necesita intermediario, eso es negocio. Usted se va a sentar con el Señor y le va a decir, papá Dios, mira, la Biblia dice, yo reclamo, Señor, perdóname, mira, hice esto, o sea, establezca una relación con el Señor día y noche en la Biblia. Háblame, tú eres mi amigo, yo te amo, mira, me pasa tal cosa, quiero hacer esto, Señor, dame la guía, no quiero ser corrompido, no quiero seguir en ese camino, Señor. ¿Por qué? Porque al final de todo eso, al anular esa influencia, vamos a ser como el mismo parte de Abraham, parte de una misma familia, parte de un mismo propósito. Eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir, que no nos dejemos engañar, que nos mantengamos firmes,
¿Cómo nos engañan ahora? Entonces tenemos 3 libros. Un libro de luz, un libro oscuro y un poema de Gilgamesh. Resulta que el poema de Gilgamesh corre ahora en las naciones. Volvió a levantarse. Un protocolo de manipulación ordenado por el nuevo orden mundial. Un protocolo de engaño y vendas establecido por el falso profeta, el líder religioso que pronto ya está actuando, que está uniendo las iglesias, las religiones, y un anticristo que ya asoma. Una trinidad demoníaca basada en Gilgamesh, en la Torre de Babel. Este señor, primer anticristo de la Torre de Babel, fue destruido, pero esa Torre de Babel se levantará nuevamente con la influencia del anticristo y se llama la Nueva Babilonia. ¿Y dónde se levanta? En el tercer templo en Israel. Y desde ahí el anticristo controlará toda nación en un solo orden mundial, una sola moneda, una sola religión y una marca de la bestia, implantada en los que no fuesen salvos, que no se fueron con el Señor en el tiempo de dispensación, o sea, en el rapto. Por eso es clave estar a cuentas con Dios en cualquier momento para irnos en el rapto. ¿Qué hace Gilgamesh? Hoy levanta iglesias grandes que afirman que el Señor llega el 17 y 18 de septiembre. Válgame Dios. Miren las noticias. Y yo dije, ¿qué? Si el único que sabe es Dios. Ni siquiera el Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro amado, lo sabe. ¿Cómo lo va a saber Él? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Será que les quiere robar las posesiones a estas personas? Porque pues, ¿será que tal vez quiere infundir miedo? ¿O será un loco por ahí que les va a envenenar en la misma cena? Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La sociedad tiene que reaccionar, tener conciencia y ver, quitar las vendas. No podemos seguir dejándonos influenciar por Gilgamesh, por órdenes, por televisión corrupta donde muestran tarot y brujería y la gente viendo eso por televisión. ¿Qué pasa, hombre? Corte eso. Eso trae influencia. El solo hecho de verlo ya influencia. Muchas cosas están mostrándose en la televisión que estamos dejándonos influenciar por Gilgamesh levantado para que levantemos templo al enemigo. ¿Cómo así? Te dicen, haz esto en tu casa y que va a haber prosperidad, una plantica así y una agüita aquí. Templo de Gilgamesh. Anatema. ¿Por qué, señores, siguen con sus candaditos de la Virgen y esto? Si acaba de levantarse allí la unión ya del anticristo, hombre. ¿Qué no tienen? ¿No han visto la iglesia acaso en Vaticano? ¿No lo han visto? Y no reaccionan. Y siguen con los anatemas, ¿cómo no despiertan a una realidad y a una única verdad que es Cristo? Y salen miles de carros para un día del Virgen de la Carmen a alabar al diablo, hombre. Se acaba todo eso, ya viene el Señor. No pueden seguir en eso, hay que reaccionar. El tratado de Gilgamesh afectó a Sem en ese tiempo. ¿Por qué ahora mismo continúa afectando? ¿Cuántos miles de años pasaron? Y en lo mismo en la actualidad. Ahí es donde dice el Señor, si el enemigo influencia, hay la influencia de mi remanente en la tierra. Y hay una influencia en la adoración y la alabanza que mueve la tierra, como hoy se movió aquí y como lo va a hacer en todas las naciones. Porque es que el Señor está. Esto es una batalla, pero es interesante. Es como nosotros nos vamos moviendo. Pero lo más importante es que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, que es nuestro único Salvador, y en lo que uno
y lo único que tiene sentido. Entonces digámosle al Señor: Padre Santo, elimina de mí toda influencia de Gilgamesh, de libros de oscuridad, de antepasados que hayan establecido un pacto con el enemigo. Señor, líbranos del mal y saca de mí todo aquello que esté ahí y que tiene que salir. Señor Jesucristo, hoy quiero renunciar a todo anatema. Hoy renuncio a toda influencia que me quiera sacar de la obra. Hoy renuncio a mi mal genio, a mi grosería, a mi falta de entendimiento, a mi falta de comprensión, a levantarle la voz a mi esposa, a levantarle la voz a mi esposo, a ser grosero con mi familia. Renuncio a poner cosas externas que no son importantes antes que mi familia y a Dios. Señor Jesús, ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo. Dame las fuerzas del búfalo para resistir. Dame, Señor, las alas del águila para volar alto y que la afectación de este mundo no me haga daño. Señor, dame pies ágiles para correr a servirte. Señor, dame la fuerza para levantarme cada día y luchar. No me dejes caer, Señor, y levántame. Hazme respetar a mis autoridades, levantarme, Señor, con ellos en pro de hacer una mejor función en el propósito que has puesto en mi vida. No quiero seguir siendo rebelde, terco y fuera de tu camino. Señor, no quiero estar fuera de tu obediencia y quiero mantenerme firme, Señor, sujeto a ti, Cristo Jesús, y quiero ser obediente a tu palabra, Padre. Por favor, nunca pongas en prueba mi vida, nunca traigas ninguna prueba a mi hogar, porque no la puedo resistir. Señor, ten misericordia de mis hijos, de mí, de mi familia, porque te amamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, desciende ahora mismo en nuestro corazón, cuerpo y alma, y trae una paz sobrenatural, una paz que sobrepase todo entendimiento. Señor Jesús, el día de hoy venimos a ti ya limpios, Señor, porque tú nos has limpiado para la cena, Padre. Has escuchado nuestras súplicas y nos has perdonado, porque tu palabra dice que si dos o más oraran en el nombre del Señor Jesucristo, pidiendo perdón al Padre Celestial, Él que está en los cielos escuchará tus súplicas y os dará perdón o concederá tu petición. Preséntale tu petición a Él. Dile: Señor, esta es mi petición, Padre. Dile: Señor, esta es mi petición donde estés. Cierra tus ojos ahí. No te salgas. Dile: Señor, esta es mi petición. Esto es lo que quiero, Señor. Porque quiero tomar la cena, Padre. Quiero tomar esta cena, Padre. Y dice el Padre Celestial: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo. Ese pan, Señor, que nos está hablando, es el pan de vida, Señor Jesús. Es el pan, es tu cuerpo, es un cuerpo, es el cuerpo que nos mantiene en el cuerpo de Cristo. Gracias. Y su sangre, que es la sangre de poder. Ahí en tu hogar vas a tomar agua si no tienes jugo de mora o vino. Sea consagrado en el nombre del Señor Jesucristo. Media copita de vino.
y toma pan, que el Señor lo está consagrando en este momento en tu hogar, aquí en la iglesia, donde estés, porque es que es Él. Nosotros somos medio, pero es Él el que está ahora mismo. Tómalo en el nombre de Cristo Jesús. Toma en el nombre de Cristo Jesús el cuerpo y la sangre. Dice la palabra de Dios. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, o sea, en las bodas del Cordero. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Toma el pan y lo repartes en cada miembro. Y prepara la sangre de Cristo para la redención. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga, que viene pronto. Y tomó el pan y dio gracias y lo repartió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo, el pan, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, como lo hacemos hoy. En la memoria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó esta copa, que es sangre de Cristo, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, que es mi sangre, que vosotros también vas a derramar en el juicio. Nosotros derramaremos de esta misma sangre para el perdón de nuestros propios pecados. Mas he aquí la mano del que me entrega, dice. Wow. Padre Celestial, tomamos el cuerpo, Señor, ese cuerpo que fue lacerado, el cuerpo que fue golpeado, de ese cuerpo que fue desgarrado con 3 ganchos de hierro. Por cada latigazo desgarraban tu cuerpo, porque fue terrible ese tiempo de crucifixión. Por todo ese dolor cuando te clavaron las espinas de 10 centímetros cada uno en tu cerebro. ¿Qué dolor sentiste, Padre? ¿Qué dolor que te abofetearan y te humillaran? Porque te hiciste menos que un gusano, Señor. Solo por nosotros. Señor Jesús, te amamos. Conmemoramos tu cuerpo ahora mismo. Y esta es la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. La sangre de la alianza nueva y de la alianza perfecta que se dará en tu llegada y en el nuevo milenio. Señor, esta es la sangre que purifica, que quita todo pecado. La sangre que transforma, que nos protege. Esta es la sangre de Cristo que tiene poder. Porque la sangre de Cristo tiene poder en la tierra y en los cielos. La sangre de Cristo tiene poder para transformar. Y ahora nos transforma, Padre. Tomamos de tu sangre, Señor. Toma un tiempo allí con Él. Padre Santo, queremos despedir este día, Señor, diciéndote que caminaremos tu camino y creceremos basados en la fe,
que buscaremos la instrucción a través de tu palabra y como Abraham seremos hombres de fe. Muéstranos el camino para caminar contigo. Muéstranos cómo caminar y no desviarnos. No permitas que entremos en caminos anchos, engañadores. Mantenernos en el camino angosto para hacer lo que la palabra dice que debemos hacer. Porque somos lo que la palabra de Dios dice que somos y seremos lo que la palabra de Dios dice que seremos. Por eso vamos a profundizar nuestra relación contigo a través de la palabra, a través de la oración, el ayuno y el arrepentimiento. Escribe nuestros nombres, manténlos siempre ahí en el libro de la vida y nuestros alcobas celestiales ahí, porque ahí está nuestra alcoba. Reclamamos nuestra alcoba. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.